Con agua ya, ¿no? Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase de consultorio. Me disculpo por haber empezado un poquito tarde. Estábamos en parciales con sus compañeros del día, que estaban presentando audiencias de imputación. Entonces, se nos empataron las clases. Disculpen, esperemos no se nos recaliente mi computador y nos saque corriendo. El día de hoy vamos entonces a empezar con el tema de subrogados, sustitutos y redenciones de pena, que les envié el día de ayer a través de diapositivas y que quedaron también subidas a la plataforma. No se preocupen si no entienden. Las diapositivas son ayudas extra, ¿no? No es que ustedes vayan a entender la clase con eso. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con eso. ¿Por qué? Porque ustedes ya terminaron el proceso de individualización de pena. Ustedes ya vieron cómo se individualiza con un solo delito y luego con varios. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué hace el juez? Eso es lo que sigue, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a analizar es lo que el juez de conocimiento hace, que es una vez individualiza la pena, en la misma sentencia, el juez va a determinar si concede o no subrogados o sustitutos de pena. Espero hayan leído la sentencia del caso de Juliana Zamboni, porque si tienen dudas es importante que las aclaremos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abordar ese tema, si ustedes tienen dudas frente a la sentencia de Juliana Zamboni, y luego vamos con subrogados y sustitutos penales. Doctores, ¿alguna duda frente a la sentencia? ¿La leyeron? ¿Tuvieron tiempo? Si no tuvieron tiempo, pues me dicen. No hay problema. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie la leyó o nadie tiene preguntas? Ok, bueno, listo. Supongo que nadie tiene preguntas entonces. Procedamos entonces con subrogados y sustitutos de pena. Listo. Lo primero que hay que tener en cuenta dentro de este tema, doctores queridos, es que no todo lo que vamos a ver se hace dentro de la sentencia. Es decir, no todo se hace cuando el juez está emitiendo la sentencia. Solo la primera parte. Entonces, ojo, cuando un juez está emitiendo sentencia de carácter condenatorio, porque obviamente en absolución no pasa esto, él primero hace el análisis de las pruebas para determinar por qué la conducta está aprobada como típica, por qué está aprobada como antijurídica, por qué la conducta es culpable. Cuando ya hace ese análisis prueba por prueba, delito por delito, procede a individualizar la pena, que es lo que ustedes ya saben hacer, con un solo delito o con varios. Y después de eso, inmediatamente, eso es todo en la misma sentencia, así como lo vieron en el caso de la sentencia de Juliana Zamboni, que la jueza hace todo eso. Inmediatamente después procede a estudiar la concesión de subrogados y sustitutos penales. Entonces, lo primero, ¿qué es un subrogado penal? No sé si ustedes recuerden, no, que se van a acordar de eso.
pero yo sí me acuerdo porque yo se los di. Cuando nosotros estábamos viendo interpretación y argumentación jurídica, alguna vez, en una de las clases, les explicaba que dentro del derecho penal, bueno, dentro del derecho en general, aparece varias veces la palabra o el verbo subrogar, que no se refiere netamente al contenido no es una palabra propiamente del derecho, sino que es un verbo común, no solamente utilizado en el derecho, sino en muchas cosas. Entonces, ustedes han escuchado maternidad subrogada, han escuchado la posibilidad de la subrogación dentro del derecho civil o de familia, y ahora van a escuchar la subrogación en materia penal. ¿Qué es subrogar? Subrogar en sí implica cambiar una cosa por otra para que cumpla la misma función. ¿Listo? Eso es subrogar, en términos generales. Ahora, si bien es cierto, dentro de diferentes áreas del derecho manejamos el verbo subrogar, la forma en que se aplica en cada especialidad, civil, familia, laboral, constitucional y ahora penal, es diferente. En todas hacemos un cambio, cambiamos una cosa por otra, pero lo que cambiamos en cada especialidad es distinto. ¿Listo? Entonces, dentro de los llamados subrogados penales, lo que vamos a ver ahorita es qué se entiende por subrogado penal. Los subrogados penales han sido objeto de estudio desde hace muchísimo tiempo, no solo por la ley penal, sino por la Corte Constitucional. Entonces, aquí yo les traigo, en términos generales, unas definiciones que trae la Corte Constitucional. Mire que aquí quedó cortada la diapositiva aquí. Siempre y cuando. Listo. Que trae la Corte Constitucional en una sentencia tipo C, que ustedes ya saben que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional señala que los subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena de prisión y de arresto. Recuerdan que cuando estábamos empezando a ver individualización de la pena, yo les expliqué que vean diferentes clases de penas en Colombia, ¿no es cierto? Que vean unas accesorias y vean unas principales. Y que de esas principales estaba la pena de multa como acompañante de la pena de prisión y la pena de prisión. ¿Listo? Esas son las penas principales en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? Esas penas, especialmente la de prisión. Aquí dice la de prisión y arresto, pero es que el arresto es propio del Código Policivo, que no son delitos, sino son cuasi delitos, son contravenciones. Pero aquí, cuando estamos hablando de delitos, hablamos de las penas de prisión. ¿Qué es lo que pasa? Para muchos de los abogados y de hecho de los estudiantes de derecho resulta extraño que a una persona la condenen a X tiempo de prisión pero siga libre. Entonces, ¿para qué la condenan a prisión si sigue libre? ¿Por qué? Porque le dan la oportunidad de cambiar la pena. No es que cambie la pena en sí por la cantidad, sino que cambia el lugar en donde va a prestar la pena. Entonces, es pena de prisión, pero la paga en la calle. La paga libre. ¿Listo? Ese es el subrogado penal. Cuando a ti te condenan a pena de prisión, pero bajo unos presupuestos de carácter legal, te permiten que esa pena no la pagues en la cárcel, sino que la pagues en libertad. ¿Listo? Entonces, ese es el primer subrogado, que se llama suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ese es el primero. La Corte Constitucional se refiere a un segundo subrogado, que no es el que se estudia dentro de la sentencia, sino que se da después de condenada a la persona cuando está en la cárcel. Y es que estando en la cárcel le da la oportunidad de salir y terminar de pagar el resto de la pena en la calle. Eso se llama, otro subrogado, que es la libertad condicional. ¿Listo? Después, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T019 del año 2017, consideró que la reclusión hospitalaria o domiciliaria y la prisión domiciliaria también son subrogados penales. Realmente son sustitutos. Lo que pasa es que la Corte Constitucional a veces se mete en cosas que no necesariamente sabe y termina embarrándola, pero en sí son sustitutos. Entonces,
voy a aclararles eso acá porque les puede generar confusión. Entonces, aquí les comparto una pantallita con la pizarra y dice, subrogados penales. Entonces, son la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y la libertad condicional. Son diferentísimas, supremamente diferentes. Ahorita las vamos a ver con calma. Y los sustitutos penales son la prisión domiciliaria o la prisión en centro hospitalario o de educación. ¿Listo? Entonces, subrogados, sustitutos. ¿Listo? Vamos a empezar a ver el primero de los subrogados, que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena. No me los vayan a confundir. ¿Listo? Porque si bien es cierto, la suspensión condicional de la ejecución de la pena tiene en común con la libertad condicional, lo condicional, esa palabra condicional, son escenarios supremamente diferentes, figuras completamente distintas y con requisitos completamente diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primero. La que el juez estudia obligatoriamente en la sentencia, el que termina de individualizar pena inmediatamente estudia, es la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ese le estudia el juez de conocimiento, si concede ese beneficio o no. ¿Listo? ¿Qué es ese beneficio? Que pague la pena en la calle, libre. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a eso? Entonces, vamos por ahí. Comparto pantalla de nuevo. Aquí. Compartir. Listo. Entonces, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, o condena de ejecución condicional, o subrogado penal, más comúnmente llamado en el bajo mundo, quiere decir, o está contemplado, perdón, en el artículo 63 del Código Penal. Lo que les dijo, le da la oportunidad a las personas de que a pesar de haber sido declaradas culpables, ya sea porque aceptaron cargos o porque fueron vencidas en un juicio, puedan pagar su pena de prisión en libertad. ¿Qué se necesita para acceder a ese beneficio? El artículo 63 lo señala. El artículo 63 ha sido modificado varias veces. La más reciente modificación es la que estamos viendo en pantalla. Modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los requisitos en este momento? Antes eran otros. Entonces hay que ver, según la vigencia de los hechos, cómo estaba el artículo 63. Entonces, en este momento se necesita que para acceder a ese beneficio de pagar la pena en libertad, la pena impuesta de prisión no exceda los 4 años. ¿Cuál es la pena impuesta? La que nos queda al final de todo, de la rebaja de pena por aceptación de cargos, de todo, la que nos quedó final. Esa es la pena impuesta. Entonces, que esa pena no exceda los 4 años. Si excede los 4 años, ya no se puede. ¿Por qué? Porque estos requisitos que vamos a ver tienen que estar todos a la vez. Si falta uno, no se puede conceder el subrogado. ¿Listo? Entonces, primer requisito, que la pena impuesta, la definitiva, no la prevista en la ley, la definitiva sea, no pase de 4 años. Segundo, que es el más delicado, que la persona carezca de antecedentes penales y no se trate de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. Ese artículo 68A es un problema actualmente. El artículo 68A lo han venido modificando más o menos 3 o 4 veces desde que se creó. ¿Y qué es? Trae un listado de delitos y dice, las personas que sean condenadas por estos delitos no tienen derecho a subrogados ni a sustitutos, si son condenados por estos delitos.
Y es una lista larguísima. Y las 4 veces que lo han modificado, lo que hacen es incluirle más delitos. Entonces, cuando estemos mirando la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, también hay que tener en cuenta la fecha de los hechos para ver cuál era la modificación vigente frente al 68A. Le voy a pedir el favor a uno de ustedes, ¿dónde están ustedes? Aquí, que me ayude con la lectura. Doctora Erika Chacón, ¿tienes ahí disponible tu código penal? Señora, ¿Me haces un favor y me ayudas ¿qué con artículo es? 68A, por favor? Ya lo busco. Exclusión de los beneficios y subrogados penales, ¿sí? Sí, señora. No se considerarán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, captación masiva y habitual de dineros, utilización indebida de información privilegiada, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, soborno transnacional, violencia intrafamiliar, hurto calificado, extorsión, homicidio agravado contemplado en el numeral sexto del artículo 104, lesiones causadas por agentes químicos, ácido y o sustancias similares, violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, trata de personas, apología al genocidio, lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, receptación, instigación a delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, espionaje, rebelión y desplazamiento forzado, usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera, exportación o importación ficticia, evasión fiscal, negativa de reintegro, contrabando agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 del 2004. Parágrafo primero. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código. Parágrafo segundo. Lo dispuesto en el presente inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena. Listo, ahí terminado. Listo. La lista es gigante. Ustedes la acaban de leer, de escuchar de parte de la doctora Erika. Y esa lista ha venido creciendo. O sea, la que ella acaba de leer es la actual, la modificada por el artículo 29 de la Ley 1709-2014. Pero ya la han modificado 2 veces antes. Inicialmente eran unos delitos y ahora incluyeron más. Con cada modificación incluyen más y más delitos. Es decir, que esos delitos, no importa cuánto de la pena, así esté por debajo de 4 años, así sean 2 días, 3 días, 5 días, un mes, la van a pagar en la cárcel, si está condenado por uno de esos delitos. Eso explica la razón, una de las tantas razones,
por las cuales estamos en emergencia carcelaria. Porque son tantos los delitos que se han excluido de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de prisión domiciliaria, que prácticamente casi todo el código está metido en la cárcel. Eso explica la crisis carcelaria, entre otras circunstancias. Entonces, aquí nos dice que no le concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena a personas cuya pena impuesta exceda los 4 años de prisión. Ojo, pero si la pena está por debajo de 4 años y el delito está dentro de uno de los del 68A, no hay nada que hacer. Tampoco le van a conceder el beneficio. Y luego nos habla de los antecedentes de carácter penal. Doctores queridos, ¿alguien de casualidad tiene por ahí su Constitución a la mano? Sí, señora. Dale, mi doctora. Regálame el artículo 248 de la Constitución. Listo, profe. ¿200 qué, profe? 48. Listo, dice artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. Listo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos están hablando de antecedentes penales. La gente suele hablar de antecedentes como si fuesen cualquier cosa. Entonces, no, es que el tipo tiene antecedentes porque él ya lo habían capturado. No, eso no es tener un antecedente. Los antecedentes de carácter penal son solamente los que dice el artículo 248 del Código Penal, es decir, las sentencias debidamente ejecutoriadas. Sentencias debidamente ejecutoriadas. Bueno, sentencias de carácter condenatorio, ¿no? Debidamente ejecutoriadas son antecedentes. Entonces, si a la persona la capturaron y no le han dictado sentencia, no tiene antecedentes. Si a la persona la capturaron, pero resulta que la persona indemnizó y le precluyeron, no tiene antecedentes. Si a la persona la capturaron y aceptó o realizó un principio de oportunidad, no tiene antecedentes. Si a la persona la condenaron en primera instancia, pero la sentencia se encuentra apelada y el tribunal no ha resuelto, no tiene antecedentes. ¿Listo? Es importantísimo que entendamos qué es un antecedente. Por eso es que tiene que interpretarse de forma conjunta con todo el Código Penal el artículo 248 de la Constitución que nos acaba de leer. Entonces, solo serán antecedentes las sentencias de carácter condenatorio debidamente ejecutoriadas. Si no está ejecutoriada, no es antecedente. Si no han dictado sentencia, no es antecedente. Si la sentencia es absolutoria y no condenatoria, no es antecedente. ¿Me entendieron o tienen dudas hasta ahí, doctores? Listo, perfecto. Ahora, eso es frente a la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Doctora Marcela Rodríguez, señora. Profe, si ya el condenado cumplió la condena, ¿cuánto tiempo o continúa con los antecedentes de forma indefinida? Muy buena pregunta, para allá íbamos, doctora querida. Resulta que los antecedentes penales no son eternos. Hay una norma de la Constitución Política, creo que es el artículo 29, dice que no habrá penas imprescriptibles en Colombia. Es decir, que a usted no lo pueden perseguir eternamente. Las penas prescriben. Si las penas prescriben, ¿por qué los antecedentes no? Ojo, bajo ese presupuesto, los antecedentes de carácter penal
prescriben de la siguiente manera, o cuándo dejan de tenerse en cuenta, para que ustedes me entiendan. Entonces, prescriben cuando se cumple el tiempo de sanción, sea en libertad o no. ¿Listo? Entonces, si a mí me condenaron, por ejemplo, por un homicidio, a 30 años de prisión y me condenaron en el 2010, ¿ya prescribió la pena o no? Doctores, me condenaron a 30 años de prisión por un homicidio en el año 2010. ¿En este momento está prescrita la pena? No, profesor, todavía hasta el 2040 prescribe. Exactamente, no ha prescrito. Ahora, supongamos que me condenaron en el año 2010 a 9 años de prisión y yo pagué los 9 años de prisión. En el año 2020, ¿está prescrita la pena? Sí, profesora, son 10 años. No está prescrita, está cumplida, porque yo la pagué física. La pena se extingue, porque yo la pagué. Ojo, Doctora, qué pero pena. me va a seguir saliendo el antecedente penal por 5 años más. Escuchen eso. Puede que el año pasado yo hubiera salido de la cárcel por cumplir mi pena. Me extinguieron la pena. Pero se va a seguir siendo antecedente. Durante 5 años más me va a aparecer en mi pasado judicial. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Por esto que dice acá. Pero ahora le muestro. Aquí. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Es decir que los antecedentes prescriben 5 años después, o de que prescriba la pena o de que se extinga la pena. Prescribe la pena cuando jamás me cogieron y yo no la pagué. Y se extingue la pena cuando la pagué. ¿Listo? Cuando la pagué. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿O les pongo un ejercicio para que me entiendan? Había una manito por ahí Profesora, es levantada. que yo escuché que ahora la ley decía que eran 3 años nomás. No, son 5. Diego Vargas, cuéntame. Sí, señora. Doctora, una pregunta. Entonces, en ese sentido, cuando una empresa, por ejemplo, va pues, a ingresar algún personal, solicita los antecedentes, entonces se descarga Procuraduría, Policía y Contraloría. En ese sentido, cuando la persona tiene alguna situación pendiente, pues no aparece como tal el antecedente, sino que tiene algo pendiente con la policía. Pero ese pendiente podría ser lo que tú decías, puede ser simplemente la orden de captura, o puede que tenga, o puede que no tenga. Entonces una empresa nunca podría tomar eso como antecedente como tal. ¿Sería correcto? Parcialmente, doctor Diego. Nos vamos a entrar en un tema precisamente a raíz de la pregunta que tú me haces. Y es que como los abogados tenemos que saber de todo un poquito. Les voy a explicar una cosa. Acá, listo. Cuando ustedes sacan su pasado judicial, por decirlo así, que imprimen la hojita a través de la policía, de la página de la Policía Nacional, a la mayoría de las personas les aparece. Por ejemplo, Mari Liliana González Sánchez, identificada con la cédula tal, no registra antecedentes penales. Incluso a veces le dicen hasta la norma, ¿no? En los términos del artículo 248 de la Constitución Política. Puede decirles así, o simplemente dice no registra antecedentes penales. Con esto, a mí me van a dar trabajo. Pero ¿qué pasa? Si yo alguna vez fui condenada por algún delito, eso pasa mucho, les aparece lo siguiente: Mari Liliana González Sánchez, identificada, no registra pendientes. ¿Listo? Las empresas, a través de sus jefes de personal o de recursos humanos, saben perfectamente la diferencia entre no registra pendientes y no registra antecedentes.
Quiere decir que no registra pendientes, es porque ya pagó lo que debía. Esta persona tiene una condena. Y así logran saber, sin saber qué fue lo que usted lo condenaron, ni cuánto tiempo, ni cuándo, las empresas terminan enterándose que usted alguna vez fue condenado por un delito. Profe, pero ¿cómo así? Eso pasa, eso pasa. Y a pesar de que la Corte Constitucional le dijo a la Policía Nacional que, por favor, actualizara sus bases de datos para que después de 5 años no apareciera la leyenda no registra pendientes, no lo ha hecho. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Y lo digo porque tengo clientes así, que fueron condenados por un porte ilegal de armas hace 15 años y los condenaron a 3 meses de prisión y les dieron la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Hace 15 años, a 3 meses. Y les aparece el registro de antecedentes con esto. No registra pendientes. Entonces, ¿qué aparece? Pues como si tuvieran antecedentes para la gente del común. Y entonces las empresas les niegan las posibilidades de acceder a los cargos. Estas personas interponen una acción de tutela por el derecho de habeas data, por el buen nombre. Habeas data, buen nombre, se me olvidó el otro. Y se me olvidó el otro. Bueno, hay otro derecho conexo ahí, no me acuerdo cuál es. Habeas data, buen nombre y... se me fue el otro. Interponen la acción de tutela y a través de eso, pues obviamente que uno primero le pasa una carta a la Policía Nacional, un derecho de petición diciéndole, oiga, mire, mi antecedente yo lo pagué hace tanto tiempo y ya hasta prescribió. O sea, 5 años después ya prescribió. Por favor, bórreme ese registro así para que me aparezca que no registro antecedentes. ¿Por qué? Porque un tercero va a ver la diferencia y va a saber que alguna vez fui condenado. Entonces usted me está violando el derecho al buen nombre. Entonces, interponer acción de tutela y, perdón, el derecho de petición y la Policía Nacional verifica y si todo está bien, le cambia el denunciado. Y si no lo hace, usted puede interponer acción de tutela y le pueden arreglar esa situación. Y a los abogados los buscan mucho para eso, sean penalistas o no. Y aunque usted no lo crea, una acción de tutela de esta índole, que no tiene nada del otro planeta, que usted la hace en un día, puede valer de 1 a 2 millones de pesos bajo el principio del secundum marranus, según el marrano. ¿Listo? Entonces no se les olvide eso. Las sentencias de carácter condenatorio son los que son antecedentes, pero cuando están debidamente ejecutoriadas. En su pasado judicial, si aparece no registra antecedentes, usted jamás ha tenido un antecedente penal. Pero si le aparece la leyenda no registra pendientes, quiere decir que aparece todavía alguna sentencia condenatoria antigua. Y esto le permite a un tercero en una empresa hacer la diferencia para descartarlo a usted de un trabajo y no contratarlo. ¿Listo? ¿Me entendieron o tienen preguntas hasta ahí? Sí, señora. Profe, y en el caso cuando aparece la leyenda de que debe acercarse la policía la persona ante la Policía Nacional, ¿podría ser como que tiene, por ejemplo, una orden de captura pendiente? ¿Podría ser? La verdad, no sé, no he visto esa leyenda. No la he visto. En una ocasión yo verifiqué una persona y salía eso. O sea, no salía ni que no tuviera antecedentes ni que no tuviera pendientes, sino que la persona, por favor, que se acerque a la estación o algo así de policía más cercana para verificar su pasado, algo así decía. Y pues tenía sospecha de que la persona tenía algún asunto pues pendiente. No sé, por lo general la policía no coloca esa clase de trampitas. Tiene orden de captura, entonces pongámosle así para que venga y se acerque y lo cojamos. Por lo general no lo hace. Debe ser alguna otra circunstancia diversa, la verdad. No me atrevo a aseverar que no hacen esa clase de situaciones, pero no las he visto, doctor. Y desconozco los casos concretos de por qué podrían darse. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Listo? Ok. Entonces, volvamos al tema. Bajo ese presupuesto es que se analizan los antecedentes de carácter penal para conceder o no la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Recuerden, son 3 requisitos actualmente. Primero, que la pena impuesta no exceda los 4 años de prisión.
Segundo, que la persona condenada carezca de antecedentes penales, es decir, en los términos que les dije, y adicionalmente, que no sea uno de los delitos del 68A. Si no están esos tres requisitos, no le van a conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, que paga la pena en la cárcel. ¿Listo? ¿Me entendieron? Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Listo. Aquí, dejar de compartir. Comparto pantallita por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pizarra. Listo. Recuerden, este hasta ahora es el primer subrogado, el que estudia el juez al comienzo. Listo. Entonces, el caso es el siguiente. Pedro es condenado a 36 meses de prisión. No, pongámoslo acá 48. Es de prisión como autor responsable del delito de prevaricato por omisión. Prevaricato por omisión. Pedro es condenado el día de hoy para que no tengamos problemas. Antes había sido capturado por el mismo delito en el año 2007. En esa ocasión, la sentencia fue absolutoria. Listo. En esa ocasión, la sentencia fue de carácter absolutorio. Definir si tiene derecho a la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ese es el caso, doctores queridos. Entonces, dice, Pedro es condenado el día de hoy, es decir, 18 de mayo del año 2020, a 48 meses de prisión como autor responsable del delito de prevaricato por omisión. Antes había sido capturado por el mismo delito en el año 2007, pero en esa ocasión la sentencia fue absolutoria. Definir si tiene derecho a la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o no. ¿Y por qué? ¿Listo? Tienen 5 minutos, son 6:43, doctores. Les dejo el caso ahí, ustedes saben que siempre estoy aquí, si me necesitan cualquier cosa, gritan.
Listo, doctores. Doctor Betancur Bolívar, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuéntame, ¿qué opinas? Bueno, el señor no tiene beneficios porque cometió un delito contra la administración pública, según el artículo 414, independientemente de que no haya sido la sentencia condenatoria. Entonces, no aplica según el artículo 68A del Código Penal, inciso segundo, donde habla que son los delitos contra la administración pública. Y en este caso, el señor cometió un delito contra la administración pública que es prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. Listo. O sea que tú dices que en este caso no le pueden conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el delito. Sí. ¿Y dónde está plasmado que por ese delito no se le concede? Pues en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal dice que tampoco quienes hayan sido condenados por delitos a otra voz. No, este sí es absuelto, doctora. Si es absuelto, entonces porque no fue condenado. Entonces, sí es absuelto. No entiendo. O sea, ¿concedes o no concedes? Sí se concede, doctora. Había interpretado mal. Sí se concede porque él no fue condenado. Él fue absuelto, entonces sí se le concede el beneficio. Muchísimas gracias, doctor Betancur. Doctora Jenny Andrea. Gracias, Doc. Yo diría que sí podría obtener el beneficio de la suspensión. Primero porque la pena podría llegar a los 4 años, llega al límite, los antecedentes no los tiene. Y aunque en el artículo 68A, en el inciso 2 que comentaba mi compañero, dice que no tendrán beneficio los que han sido condenados, y él no ha sido condenado por este delito contra la administración pública, doctora. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Vamos con. Espera. Aquí. Doctor Roberto Beltrán. Mi doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Claro que sí tiene derecho a la concesión de la suspensión de la pena. Uno, porque en el actual del 2007 fue absolutario. Y antes, independientemente, la modificación fue en el 2014 y ese fue en el 2011, 48 meses, 4 años antes. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctora Erika. Doctora, yo creo que no tiene derecho porque el ejemplo dice Pedro es condenado el día de hoy a 48 meses. Si bien el ejercicio se menciona que en el 2007 fue capturado por el mismo delito, habla que en ese momento la sentencia fue absolutoria, pero en este momento la sentencia es condenatoria porque lo primero que dice el ejercicio es Pedro es condenado el día de hoy a 48 meses y no tiene derecho porque el prevaricato por omisión es un delito contra la administración pública, como lo menciona el segundo inciso del 68A. Muchas gracias, doctora Erika. Doctora Jamie Marcela, ¿ya interveniste? No, señora. Te escuchamos, doctora querida. Doctora, yo pienso que él tendría derecho a la concesión, como quiera que en la primera parte dice que él fue capturado por un delito en el 2017, pero esta sentencia fue absolutoria. Por tal motivo, entonces, si es absolutoria, entonces no tuvo que cumplir o se le demostró que era inocente, entonces yo voy que sí tiene derecho a la concesión. Muchas gracias, doctora Jason López. Te escuchamos. Buenas noches, doctora. Yo estoy de acuerdo con la compañera Erika, ya que el del 2007 pues no le afecta nada, pero el reciente sí nos habla de que está siendo condenado. Listo, o sea que para ti en este momento no se la damos. No se la damos, no, señora. Listo, gracias, doctor. Doctor José Alfredo Mojica.
doctora, buenas noches. Muy buenas noches, doctor, lo escuchamos. Para mí, el señor Pedro sí tiene derecho a la suspensión condicional de ejecución de la pena. Toda vez que, pues, en la primera condena de los 48 meses, pues, para mi criterio, como que no se encuentra ejecutoriedad. Y en el caso, y en la segunda fue sentencia sumatoria, pues creo que tiene el derecho a esta suspensión de condicional. Casi no te escuché la última parte, doctor. Tu audio es malito. Por lo que no tiene suspensión condicional de la ejecución de la pena. Tiene derecho el señor Pedro. Toda vez porque bueno, en el momento no tiene antecedentes penales. Gracias, doctor, muy querido. Doctor Germán Giancarlo, ¿qué opinas tú? Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, sin nada más que agregar respecto de la absolución de la pena del 2007, estoy completamente de acuerdo con Erika. Como quiera que, o sea, para no agregar más, el artículo 68 trata de la exclusión de los beneficios. Y esa exclusión de los beneficios recae sobre sobre el precepto que dice de los delitos dolosos contra la administración pública. No, sí tiene absolución, doctora, porque dice delitos dolosos y este fue una omisión, entonces sí tiene el beneficio. Gracias, doctor Helman. Doctor, se me olvidó el nombre, Vermont. Doctor Vermont. Doctora, buenas noches. No, igualmente comparto lo que acabo de decir el compañero Giancarlo y Erika, para no extenderme más. ¿Estás de acuerdo con Germán Giancarlo? Sí, señora. ¿En todo? Sí, señora. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, doctores queridos, lo primero que tenemos que definir son varias cosas. El caso nos está hablando de dos situaciones diferentes. Una que es la condena de hoy y otra que es la captura del año 2007. Obviamente que si estamos estudiando la posibilidad de concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es frente a la de hoy. ¿Listo? Es frente a la de hoy. Es decir, frente al delito de prevaricato por omisión, por el cual está siendo condenado el día de hoy a 48 meses de prisión. ¿Listo? La otra, la del año 2007, solo nos importa para efectos del inciso segundo, perdón, del numeral 2 y el numeral 3 del artículo 63 del Código Penal. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Uno por uno los requisitos del 63. Primer requisito, que se llama requisito de carácter objetivo. La pena supera los 4 años de prisión. 4 años, ¿cuántos meses son? 48. 48. ¿Está a favor de él el primer requisito, sí o no? Doctores. Sí, claro, porque sí, está a favor porque dice que si supera los 4 años. No lo supera, está al ras. Listo. Es correcto. Primer requisito, a favor. ¿Listo? Si el primer requisito no está a favor, no estudiamos los demás. Entonces, primer requisito, a favor. Vamos con el segundo requisito. El segundo requisito tiene dos partes distintas. Primero, que la persona no tenga antecedentes penales. Ya saben, en los términos del artículo 248. Es decir, que no tenga en su contra una sentencia de carácter condenatorio debidamente ejecutoriada y que esté vigente. La sentencia de este señor fue absolutoria. Luego, no es un antecedente penal. No lo es. Entonces, el señor tiene a su favor la primera parte del numeral 2.
Pero resulta que el numeral 2 del artículo 63 también nos habla del artículo 68A y su lista de delitos. Como nos estás diciendo que está siendo condenado el día de hoy, pues tenemos que mirar la norma como está hoy. Si bien es cierto, el artículo 68A dice de manera literal que no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena, Y dice en el inciso segundo, tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública. Quienes hayan sido condenados suena a pasado, y ustedes tienen toda la razón, y esa fue una pelea muy fuerte con la Corte Suprema de Justicia frente a la interpretación del 68A. Pero la Corte dijo, hombre, pues se llama exclusión de beneficios y subrogados. Pues no se refiere a que usted tenga antecedentes porque para eso es que está el otro inciso. Es que usted no lo estén condenando en este momento por uno de esos delitos. Es decir, que la doctora Erika tiene razón, junto con, no recuerdo los nombres de los otros dos compañeritos que intervinieron. Al señor no se le puede conceder en esta oportunidad la suspensión condicional de la pena porque en este momento, el día de hoy, lo estamos condenando por el delito de prevaricato por omisión, que es un delito contra la administración pública. No se puede. Ah, pero es que se entendía que era de antes. No, la Corte dice que es de ahora. Si lo están condenando en este momento por uno de estos delitos, si la sentencia procede por uno de esos delitos, no le van a conceder el beneficio. Así tenga o no tenga antecedentes, no se lo van a conceder. ¿Listo? Ahora, el doctor Giancarlo nos dice, no, profe, lo que pasa es que pensándolo bien, sí tiene derecho a la concesión del subrogado, porque es que ahí dice que sea por delitos dolosos contra la administración pública, y este es un delito de omisión. Mi doctor Giancarlo, su merced, ¿qué me le pasó ahí? ¿Desde cuándo los delitos de omisión no son dolosos? Las conductas punibles en Colombia, y eso ya lo vimos, se realizan por acción o por omisión. Mediante una de esas dos figuras. Ahora, se pueden realizar con dolo, con culpa o con preterintención. Si se está refiriendo a delitos de carácter doloso contra la administración pública, el prevaricato por omisión es un delito doloso. No tiene nada que ver esa parte de la omisión con que no sea doloso. Otra cosa es, por ejemplo, el peculado culposo, que es contra la administración pública, pero es culposo. Es decir, que solamente podrán recibir el beneficio las personas que estén siendo condenadas por delitos contra la administración pública, pero culposos o preterintencionales, no dolosos. Y en este caso, el prevaricato por omisión es doloso. Entonces, no se cumple el requisito número 2, porque está enlistado como uno de los delitos de prohibición, y en consecuencia, don Pedro no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. O sea que ya le tocó irse para la cárcel, pues no necesariamente. Vamos a ver qué más se puede hacer por don Pedro. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿A alguien no le quedó claro el ejercicio? ¿O hacemos otro? Ok, conste. Ahora, si no procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ¿qué hace el juez? Estudia un sustituto de penas. En la misma sentencia, individualiza la pena, después mira el subrogado, y si no procede subrogado, que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, estudia entonces la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria, doctores, es un sustituto de pena. ¿Por qué? Porque la pena sigue siendo intramural. Es decir, la persona va a estar encerrada. La diferencia es que le vamos a dar la posibilidad de estar en la casa, encerrado. Diferente a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, donde la persona es libre. ¿Puede salir del país? Sí, sí puede salir del país. ¿De vacaciones? Sí, se puede ir a vivir a otro país si quiere. No le va a pasar nada si le conceden la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Solo que tiene que avisarle al juez que se va. Pero de resto no le pueden decir que no se vaya. Mientras que en la prisión domiciliaria es que no se sale de la casa. Como estamos todos ahorita.
¿Cuáles son los requisitos para que le concedan a uno la prisión domiciliaria? Estos artículos también han sido modificados varias veces. Actualmente, ¿qué se necesita para que le concedan a uno la prisión domiciliaria? Lo primero que nos piden es un requisito de carácter objetivo que se refiere a que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley. Ojo, ya no es la pena que nos quedó, es la pena que dice el delito, la que viene en la pena mínima. La pena mínima no supere los 8 años de prisión. Ese es el primer requisito. Si no supera los 8 años de prisión, tiene a su favor el primer requisito para que le concedan la prisión domiciliaria. Pero no es el único requisito, tiene que cumplir los otros. ¿Cuáles otros? Numeral 2, que no se trate de uno de los delitos del inciso segundo del 68A. Otra vez la misma lista. O sea, profe, que si yo estoy en uno de esos delitos, ¿me niegan el subrogado y me llega la domiciliaria? Sí, señor. Y entonces le toca pagar la pena, ahí sí, en la cárcel. Por cualquiera de esos delitos. ¿Listo? Por cualquiera de esos. Doctora Erika, señora. Doc, yo tengo una pregunta. Señora. Es que yo conozco casos de, por ejemplo, una persona que fue condenada por lavado de activos, que como lo leímos está dentro del 68A, pero que ya purgando la pena, piden la sustitución de medida y les dan la domiciliaria. ¿Por qué les dan la domiciliaria si el artículo dice que no aplica para ese delito? Porque son varias calidades de domiciliarias. Hay diferentes clases de domiciliarias. La primera domiciliaria que estudia el juez de conocimiento al momento de dictar la sentencia es esta. Pero hay otras modalidades de domiciliaria que están más adelante y no las estudia el juez de conocimiento, sino el juez de ejecución, cuando ya está condenado. O sea, cuando está ya guardado en la casa y les pueden llegar a dar una domiciliaria. Esa es la que vamos a estudiar. Es otra modelo de domiciliaria, no es esta que estamos viendo. Miren que aquí dice artículo 38, 38B al 38F. Es que hay varias modalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a la persona le conceden la domiciliaria, esta primera, que es la del artículo 38, dice que si cumple los requisitos, tiene que firmar un compromiso y mediante caución, es decir, pagar como una especie de fianza, por decirlo así, pero es una caución, paga esa plata y luego garantiza esto mediante un acta de compromiso. Mira el acta de compromiso. Usted no puede cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. Pues claro, porque si estoy en domiciliaria, ¿cómo así que me ando trasteando cada rato? Yo necesito autorización del funcionario judicial para poder cambiar de domicilio, porque no ve que es que me está cambiando el sitio de reclusión. Segundo, que dentro del término que fija el juez sean reparados los perjuicios ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancario, mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. Esta la verifica el juez de ejecución de penas. El juez de conocimiento concede la domiciliaria y le dice pilas. Usted tiene tanto tiempo para indemnizar los perjuicios. Si no lo hace, debe revocar el beneficio. Si usted incumple cualquiera de estas obligaciones, le van a revocar la domiciliaria y lo van a mandar para la cárcel. C. Comparecer personalmente ante la autoridad que vigile el cumplimiento de la ejecución de pena. Es decir, cuando lo solicita el juez de ejecución de penas, tiene que ir. Permitir la entrada o residencia de servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento. Es decir, en cualquier momento le cae a usted el IMPEC en la casa para verificar si usted está o no está. Si usted no está en la casa, puede ser a cualquier día, a hora del día, de la noche, de la madrugada, ellos llegan a cualquier hora. Y si usted no está en la casa, le pasan el informe al juez de ejecución y le dicen, pasamos y el señor no estaba. ¿Qué pasa ahí? Usted tiene 3 días para explicarle al juez por qué no estaba. Y si su explicación no es razonable, no se refiere a una justa causa, por ejemplo, me dolió el estómago, tenía apendicitis y me tocó irme de urgencias, pues en ese caso usted no va a esperar que sean las 3 de la mañana para llamar al juez de ejecución de penas a decirle que tiene apendicitis y que lo deje salir de la casa. Pues usted se va. Y por eso pasó el IMPEC y usted no estaba. Si usted lo acredita dentro de los 3 días siguientes, no pasa nada. Pero si usted no lo acredita, le pueden llegar a decir, primero, que está bajo otro delito que se llama fuga de presos. Y en segundo lugar, le van a revocar el beneficio y para la cárcel
otra vez. Esta es la otra. Esta es la otra. Mira esto. Esta es otra modalidad de domiciliaria, que es a la que de pronto se refiere la doctora Erika. Mire, la ejecución de la pena, es decir, cuando la persona ya está en la cárcel, puede llegar a pedir la domiciliaria, una sustitutiva por domiciliaria. Está en la cárcel y le van a dar una domiciliaria. Pero esa domiciliaria es diferente porque tiene unos requisitos distintos. Y dice, contemplados en los numerales 3 y 4 del 38B. ¿Cuáles son los numerales 3 y 4 del 38B? Numeral 3. Mira que ya no nos está diciendo el 68A. Numeral 3. Que se demuestre arraigo familiar y social. Es decir, que usted pueda verificar efectivamente el juez que usted sí vivía allá y todo. Que en todo caso corresponde al juez de conocimiento los que impongan la medida establecer con todos los elementos de prueba llegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. ¿Cuál más dice acá? Espérate, ¿dónde está el 38? Numeral 4. Es decir, que usted tiene que haber presentado ¿qué? La garantía de caución y las obligaciones mediante compromiso. Si usted tiene eso, le van a dar este beneficio y lo dejan salir de la cárcel e irse para la casa, siempre y cuando no esté siendo condenado por uno de estos delitos. Otra lista. Genocidio contra el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento, Todos estos que están acá. ¿Ves? Es una nueva lista. De lo contrario, no procede esta modalidad de domiciliaria tampoco. Entonces, son dos domiciliarias diferentes. Son dos domiciliarias diferentes. Una es la del artículo 38 y otra es la del 38G. Borremos acá. ¡Epa! Borrador. Listo. Entonces, la domiciliaria que estudia el juez de conocimiento, al mismo tiempo que el subrogado, domiciliaria que estudia el juez de conocimiento, es decir, cuando lo está sentenciando, es la del artículo 38 del Código Penal, que es la que nos dice que los requisitos son, primero, que la pena mínima prevista en la ley no supere los 8 años. 2, que no sea un delito de los del 68A. 68A. Y 3, que es el requisito más fácil de demostrar, que usted cuente con arraigo social, personal y familiar. Esos, por lo general, son los del 38 del Código Penal. Esa es la primera domiciliaria. Pero existe otra domiciliaria, que es la del artículo 38G, que es la que estudia el juez de ejecución. Cuando la persona ya está condenada, le negaron esta primera domiciliaria y va a acceder a otra domiciliaria estudiada por el juez de ejecución de penas. Esa es la del artículo 38G. ¿Qué nos dice esa? La del artículo 38G. Esta ya no trae la misma lista del 68A, sino que trae unas condiciones diferentes. Y nos dice el 38G. ¿Dónde está? Artículo 38G. Que la persona haya cumplido la mitad de la pena. Primer requisito. La persona haya cumplido la mitad de la pena. ¿Cuál otro requisito? Que cumpla, bueno, que tenga arraigo social, personal y familiar.
3. Que realice acta de compromiso y pague caución. Compromiso. Y pague caución. Y 4, que no sea uno de los delitos del artículo 38. ¿Sí ven que las dos figuras son diferentes? Los requisitos son distintos. Se estudian en momentos diferentes. En esta de acá, en la domiciliaria que estudia el juez de conocimiento, la persona, lo más seguro es que ni siquiera está en la cárcel todavía. Y si está en la cárcel, están estudiando a ver si la mandan para una domiciliaria, pero está en la cárcel en calidad de detenido, no de condenado, porque hasta ahora lo están condenando. Mientras que en esta ejecución de penas es porque el tipo ya está condenado. Mire que incluso le dice a usted que ya tiene que haber cumplido la mitad de la pena en la cárcel antes de estudiar la posibilidad de darle esta domiciliaria. Y no es el juez de conocimiento, sino el juez de ejecución de penas el que la estudia. Doctor Roberto, cuéntame, ¿qué duda tienes? Una inquietud más bien. Señor. Cuando hablamos del arraigo social, nos estamos refiriendo cuando de pronto alguien está de un municipio, a nivel Colombia, de un municipio a otro, una ciudad a otra, o para extranjeros. No, mira, lo que pasa es que hay varias clases de arraigos. El arraigo personal es que yo como persona vivo en este lugar. Por ejemplo, yo puedo tener mi vivienda en Bogotá, pero no tengo arraigo, tengo arraigo de carácter social porque vivo en Bogotá, en la sociedad de Bogotá, pero no tengo casa en Bogotá, no tengo casa fija, sino que un día vivo en una pieza y otro día vivo en otra y así. Entonces el juez va a determinar que yo no tengo arraigo personal, pero sí social. O sea, yo socialmente vivo en Bogotá, pero personalmente no pueden establecer mi arraigo porque no saben dónde ubicarme. Yo cada día vivo en un lugar diferente en Bogotá. Y mi arraigo familiar es que yo tenga familia aquí, en Bogotá. Ojo, si estoy acreditando arraigo en Bogotá. Profe, ¿es posible que si a mí me están condenando en Bogotá me den una domiciliaria en Medellín? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿me pueden dar una domiciliaria en el extranjero? Ahí sí está más difícil. Porque la dificultad es para poder vigilar el cumplimiento de la domiciliaria. Entonces, por lo general, la establecen es en el país. Arraigo social, personal y familiar. Acuérdate que tú estás preso. Es que tú estás privado de la libertad. Lo que pasa es que estás en tu casa, pero estás privado de la libertad. ¿Listo? Puede que sea un poco más laxa y más llevadera la prisión en la cárcel, la casa que en la cárcel, pero sigue siendo prisión. Y nosotros ahora que hemos experimentado lo que es estar medianamente encerrado en la casa, porque presos no estamos, no es que sea muy sabroso tampoco, por más que tengamos las comodidades de la casa y demás. Que obviamente va a ser más llevadera que la cárcel, sí, pero prisión es prisión. ¿Listo? Entonces, mi doctor querido, el arraigo social, personal y familiar son diferentes. Incluso se habla de arraigo laboral, porque las personas en domiciliaria pueden trabajar. Pueden obtener un permiso para trabajar ante el juez de ejecución de penas. Y van a tener que demostrar que su arraigo laboral es en la ciudad, donde se les dio la domiciliaria. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores? Gracias. A usted, doctor. Listo. Entonces, vuelvo y les comparto la pantalla. Entonces, ¿qué estudia el juez al momento de condenar, al momento de emitir la sentencia, después de que individualiza la pena? Estudia la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es la del artículo 63 del Código Penal. La siguiente, esta de acá. Y si esta no procede, estudia la domiciliaria. Si procede esta, pues ¿para qué va a estudiar la domiciliaria si la persona queda en libertad? Si esta no procede, estudia la domiciliaria, pero en los términos del artículo
38, que es este de acá. Lo del 38G no la estudia el juez al momento de dictar la sentencia, sino que esa se da mucho tiempo después cuando ya la persona está en la cárcel pagando la pena, cuando ha cumplido la mitad de la pena. ¿Listo? Y si se cumplen los otros requisitos del artículo 38G. Ahora, ya analizamos un subrogado y un sustituto. Bueno, dos sustitutos, dos modalidades de domiciliaria. Ahora vamos a ver otro subrogado. Doctor Diego Vargas, señor. Doc, una pregunta. Cuando tú dices que el juez debe analizarlo, ¿es por obligación? O sea, ¿el juez lo hace porque es parte de su labor o debe ser rogado pues precisamente por parte de la defensa? La norma dice que es de oficio o a solicitud de parte. Si se lo piden, lo estudia, y si no, también le toca. Listo. ¿Listo, Doc? Gracias, Doc. A ti. Ahora, es importante tener en cuenta, pues, que el artículo 68A, como está ahorita, habla de muchos delitos, ¿no? Y habla hasta de bienes jurídicamente tutelados completos. Ustedes ven que ahí dice todo delito contra la administración pública. Pero ojo, dentro del 68A, dentro del listado del 68A, que sirve para la domiciliaria del 38 y para la concesión del artículo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, aparecen delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Es decir, todos los delitos sexuales. Todos. Ah, que el proxenetismo. Sí, señor. Que son con mayores de edad. Sí, señor. Si es condenado por uno de esos, no le van a dar nada. Ni suspensión, ni domiciliaria. Con más razón si se trata de menores de edad. ¿Por qué? Porque si son niños, niñas o adolescentes, el artículo 199, bueno, que realmente es el 198, de la ley 1098 del año 2006, Código de Infancia y Adolescencia, excluyó cualquier beneficio de conductas sexuales o de conductas atentatorias contra la vida e integridad personal de niños, niñas y adolescentes, excluyó beneficios, incluidas la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En esos casos tampoco procede. Es decir, todo delito sexual contra menores de edad y adicionalmente todo delito sexual, sin importar si es mayor de edad, no va a tener estos beneficios. Ni suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria. Ahora, hay otro subrogado penal. Ya vimos uno. Subrogado penal número 1, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ahora vamos a ver el otro subrogado penal, que es la llamada libertad condicional. Ojo, la libertad condicional es un beneficio que se estudia por parte del juez de ejecución de penas. Es decir, la persona está en la cárcel descontando la pena que ya le impusieron. No es el juez de conocimiento el que está estudiando esto al momento de sentenciarlo, sino que la persona lo va a llamar a usted en calidad de abogado a decirle, ay, doctor, ¿será que ya tengo tiempo para mi derecho a la libertad condicional? Él está preso. Y entonces los requisitos para esta suspensión, que es la libertad condicional para este subrogado, son distintos. ¿Cuáles son? Primero, esto es bajo la ley 906. ¿Por qué? Bajo la ley 600 son diferentes los requisitos, que era el antiguo sistema. O sea, los procesos no del sistema penal acusatorio, sino del antiguo sistema. En este momento, los requisitos son los 3 que ustedes están viendo en la diapositiva. Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Cumplido la pena, las 3/5 partes de la pena, es que la haya cumplido física o mediante redención de pena, que es lo que vamos a ver ahorita. Tiene que haber cumplido ese tiempo. Si tiene ese primer requisito, van a analizar el segundo, que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. Aunque muchos de ustedes lo deben saber, pues otros tal vez no. Pero en las cárceles hacen consejos de disciplina cada mes o cada 3 meses y califican la conducta de cada preso que tienen. Sí, los colocan como si fuesen niños de colegio. Y se reúne el comité disciplinario de la respectiva cárcel
y analizan cómo se portó fulanito en este mes, o en estos 2 meses, o en estos 3 meses. Vamos a darle una conducta excelente, dicen algunas cárceles, otros dicen sobresaliente. Entonces dicen excelente o sobresaliente, buena, aceptable o mala conducta. Y esos reportes, que son los reportes de conducta, se los mandan al juez de ejecución de penas para esto, para que él verifique cómo se está portando el señor en la cárcel. Si el señor se porta mal en la cárcel, es decir, es de los que sigue cometiendo delitos en la cárcel, que se pelea con todo el mundo, que consume estupefacientes, que le cogieron celulares, que le cogieron armas, que por allá acuchilló a alguno, que intentó sobornar a un funcionario del IMPEC, lo que sea. No le van a calificar bien la conducta. Entonces, así tenga el primer requisito, que son las 3/5 partes de la pena, no le conceden porque su desempeño y comportamiento en el tratamiento penitenciario nos demuestra que el señor no se está portando bien. Y si no se porta bien encerrado, imagínense lo suelto. Entonces, no le van a conceder el beneficio. Si se cumple eso, si la persona se ha estado portando bien, pues le hacen que demuestre su arraigo familiar y social. Bueno, hermano, y si lo dejamos en libertad condicional, que es libre, ¿usted para dónde se va a ir? Entonces necesitamos ver a dónde es que se va a ir a vivir y demás. Ojo, él no queda en domiciliaria, él queda libre. Y el resto de pena que le haga falta cumplir, después de esas 3/5, las va a pagar en libertad. El resto de pena lo paga libre. ¿Listo? Este es el otro beneficio. Ahora, ¿cómo es posible contar los tiempos para lograr las 3/5 partes de la pena? Bueno, en ley 906, porque en ley 600 son las 2/3, que es diferente. Doctor José Alfredo, te escuchamos. Doctor José Alfredo. José Alfredo Mojica, ¿qué pregunta tienes? Doctora, en cuanto a la solicitud de libertad condicional, una vez cumplido el requisito de las 3/5 partes, pero si se va un poco más allá, ¿pierde este beneficio o lo puede reclamar? ¿O lo puede solicitar aún? No, si ya, o sea, si lleva más de las 3/5 partes, ese otro tiempo ya se lo van descontando también de la pena. Entonces, por ejemplo, si estaba condenado a 4 años de prisión, pasen eso a meses, por favor, que son 48 meses. Vamos a sacarle eso a las 3/5. Son 48 meses. Dividido 5. Y eso que nos da, lo multiplicamos por 3. Nos da 28.8, es decir, 28 meses y 24 días. Eso es lo que él necesita cumplir. 28 meses y 24 días. Eso es lo mínimo que necesita, las 3/5. Ahora, si la persona lleva, por decir algo, 30 meses, pues ya cumplió con el beneficio de libertad condicional. ¿Y cuánto le falta para el resto de la pena, doctores? ¿Cuánto le falta? 27 meses. No, 27 más. ¿Cuánto les falta? Venga, les coloco el ejercicio porque 18. No... ¿Cuánto? 18 meses. 18 meses, muy bien. Eso es lo que le falta. Entonces le van a tener ese otro tiempo y ya. Esos 18 meses los paga libre y cuando los termine de cumplir, pues ya pagó su pena y se acabó el problema. No me los confundan, hombre. Mire, les estoy diciendo. Una persona es condenada a 48 meses de prisión. Listo. Primero, ¿cuánto son las 3/5? 3/5 partes de la pena. Porque le vamos a estudiar la suspensión, la libertad condicional. ¿Cuántos son las 3/5 partes de la pena? Entonces da 28.8, ¿no es cierto? Entonces eso da 28.8. O lo que son lo que es lo mismo, 28 meses y 24 días de prisión. Ahora,
Si la persona ya cumplió, si la persona ya pagó 30 meses, y digamos que se está portando bien y tiene arraigo y todo el cuento, pues le van a dar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque ya cumplió el beneficio. El tiempo mínimo era 28 y 24 y antes tiene 30. ¿Y qué pasa con el resto? Pues que el resto lo paga en libertad. ¿Cuánto es el resto de la pena? Libertad. Es decir, que son 18 meses que le toca pagar en libertad. Y listo, cuando cumple esos 18 meses le extinguen la pena. Doctor Miguel Ángel. Señor. Doctor Miguel. Miguelito, te escuchamos. Sí, profesora, es que quería comentarle lo del tema de la ley 1908 del 2018, doctora. Cuéntame, doctor. Donde le hicieron unas adiciones al Código Penal y ahorita pues estamos manejando unos casos ahí con la firma con la que yo trabajo y resulta que en esa nueva ley para los delitos que tienen que ver contra organizaciones criminales, contra los GDO y los GAO, que son los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, en esa nueva ley se tiene prohibido cualquier tipo de estos otros beneficios o ¿cómo le llamamos? Subrogados y sustitutos. Sí, beneficios. Exacto, sustituciones y todo eso sobre las medidas de aseguramiento. Y ahorita, precisamente todo este tema de la pandemia, he estado asistiendo aproximadamente como unas 10, 15 audiencias de un GDO aquí en Bogotá que se desarticuló y precisamente toda la bancada de los abogados de ellos alegaban el tema de la ley 906 y estuvimos en todas estas audiencias y siempre todas las perdieron. ¿Por qué? Porque la fiscalía les demostraba pues a los jueces de control de garantías de que ellos con esa nueva ley 1908 no tienen ningún tipo de este beneficio. Entonces era para que de pronto los compañeros también tuvieran conocimiento de eso, porque ni siquiera abogados como Mario Iguarán, que está ahí metido defendiendo a un jefe criminal de esos, ni siquiera ellos entendían el tema y fue una disputa entre la ley 906 y la 1908, y esa ley es retroactiva. Entonces las personas que vienen delinquiendo durante más de 10 años o 15 años, habían inclusive delitos de hace 14 años que no estaban ya supuestamente prescritos y archivados de lesa humanidad como el desplazamiento forzado, y la fiscalía los volvió los recogieron todos los delitos, los imputaron, y ahorita en estas audiencias de control de garantías los jueces dijeron, sí señor, ustedes tienen la razón, esta ley es retroactiva, esta ley tiene todo ese tipo de favorecimiento a favor de la justicia, y no les dieron la libertad, no les dieron beneficio, no les dieron nada, no. Han tratado de hacer unos preacuerdos, han tratado de obtener algunos beneficios, y la fiscalía dijo, no, aquí hay un comité directamente del fiscal general de la nación, una resolución, y no, la fiscalía no tiene necesidad de hacer arreglos con ellos porque tienen todos los elementos materiales probatorios para la condena y poner unas penas ejemplarizantes. Entonces, quería manifestarle eso a los compañeros, y es bueno también uno conocer de eso porque pues nos hemos basado siempre en la ley 906, pero que no se nos olvide que existe una nueva ley que salió hace 2 años y es, mejor dicho, letal para todo ese tema en favor de las víctimas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Sí, efectivamente lo que dice el doctor es cierto. Esta ley especial, que es la ley 1908 de 2018, que entró a regir el 9 de julio de ese año, es especialísima para todo lo que tenga que ver con investigaciones y judicializaciones de organizaciones criminales especiales y de organizaciones armadas, al margen de la ley. Sin embargo, esa ley, pues en términos generales nos habla más de unos requisitos al momento de imponer las medidas de aseguramiento, de imponerlas. La exclusión de beneficios como tal no se refiere netamente a la imposición de la medida de aseguramiento, sino a estos otros beneficios. Pero igual es que esas organizaciones de carácter criminal, colocarles más
prohibiciones hasta resulta redundante, porque es que los delitos son tan supremamente graves que no tienen derecho a nada. A nada, porque las penas son supremamente altas para esa clase de delitos. Primero. Y segundo, en muchos de los casos esas personas tienen antecedentes de carácter penal por las mismas conductas. Ahora lo que está hablando el doctor Miguel, frente a que les trajeron de hace tiempo y ahora la revivieron, eso solamente es posible frente a las llamadas conductas de lesa humanidad que son imprescriptibles. Y como son imprescriptibles, pues se pueden imputar en cualquier momento sin importar el tiempo que haya transcurrido entre la comisión de los hechos y la audiencia correspondiente en donde se estén imputando. Pero muchísimas gracias, doctor Miguel, por su apoyo y su, ¿cómo se llama? Su aporte. Muchas gracias, doc. Sigue el doctor Roberto Beltrán. ¿Qué duda tienes, doctor Roberto? Mi doctora, cuando estamos hablando, retomando el tema de los 3 beneficios en cuanto a la rebaja de las 3/5 partes de la pena, o sea que no son influyentes los 3 requisitos completos para que recupere su libertad condicional. No te entiendo la pregunta, discúlpame. ¿Me la puedes repetir, por favor? Tenemos 3 requisitos para que una persona pueda solicitar su libertad condicional, ¿sí? Si lo entendí bien. Sí, esos son los 3 requisitos generales. Cuéntame. Listo. Pero entonces, cuando ya cumplió sus 3/5 partes y solicita la libertad porque ya cumplió las 3/5 partes de la pena, ¿los otros 2 se excluyen? ¿O tiene que de todas maneras cumplir los 3? Tiene que cumplirlos todos. O sea, tiene que cumplir las 3/5 partes de la pena. Espérame, ¿dónde está la diapositiva? Tiene que cumplir las 3/5 partes de la pena. Tiene que adicionalmente haber cumplido... ¿Dónde está? No sé si les estoy compartiendo. ¿Están viendo la pantalla? Es que no sé si las están viendo. No, señora. Ok, espérame un segundo porque no lo estoy compartiendo. Tienen que, además de haber cumplido las 3/5 partes de la pena, observar buen comportamiento dentro de la cárcel. Si no lo hacen, no le van a dar el beneficio. Es decir, no es solamente las 3/5 lo que tiene que cumplir. Es todos los requisitos del artículo 64. El tratamiento, o sea, que se demuestre que se está portando bien dentro de la cárcel, que eso lo acredita el comité disciplinario a través del director del respectivo centro carcelario, y el arraigo familiar y social. Pero ojo, hay situaciones en leyes adicionales que traen otros requisitos y dice, pueda que tenga todo eso, pero ojo, no le vamos a conceder ningún beneficio. Mire lo que dice el 68A. Dice, no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo. Este es un beneficio de carácter administrativo. Salvo los beneficios por colaboración. En estos delitos, o sea que otra vez, si es uno del 68A, tampoco le dan la libertad condicional. Y si son delitos contra niños, niños y adolescentes, de carácter sexual, o contra la vida e integridad personal de niños, niñas y adolescentes, tampoco hay derecho a libertad condicional. Entonces, ya que precisamente ayer, no recuerdo quién fue la personita que nos compartió el titular amarillista de lo del caso de Juliana Zamboni, ya que estamos hablando de la sentencia de Juliana, precisamente, de que terrible que le hubieran concedido rebajas de pena a Rafael Uribe Noguera, después de semejante monstruosidad que hizo, que no se supone que en este país no les dan beneficios a ellos. Hombre, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el caso de Juliana Zamboni, tenemos una condena a 58 años de prisión, porque ustedes le dieron la primera instancia, en segunda instancia le subieron 2 años más. 58 años de prisión. Condena de ejecución condicional de la suspensión de la pena. ¿Supera los 4 años? Un poquitico. No lo supera sino en 54 años. Entonces no tiene derecho a este. Adicionalmente vamos a ver la domiciliaria. La pena mínima prevista en la ley por cada uno de los delitos por los cuales fue condenado Rafael Uribe Noguera. Primero, feminicidio agravado. Pena mínima del feminicidio agravado. Artículo 104b del Código Penal. Pena mínima prevista en la ley para el delito de feminicidio agravado.
es de 500 meses de prisión. ¿Supera los 8 años? Un poquitico. Hablemos del otro. Secuestro agravado. Artículo 168 del Código Penal. El otro delito por el cual el señor fue condenado. 168. Secuestro, el simple, nada más, tiene pena de 192 meses y él tiene un agravante que le sube la pena. Tampoco se cumple para la domiciliaria. Fuera de eso, está dentro de los delitos de la Ley 1098 del año 2006. Es decir, es un delito contra niños, niñas o adolescentes por delitos de carácter sexual. Está excluido la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la pena. ¿Y saben también qué? Esto de acá. La libertad condicional. Están prohibidas para esos delitos. Prohibidas. La libertad condicional tampoco. Es decir, si algún día Rafael Uribe Noguera cumple las 3/5 partes de su pena, que son 58 años de prisión, la pena a la que quedó condenado. Si algún día hacen eso, si algún día logra demostrar que se ha portado muy bien en la cárcel y demás, tampoco le van a dar el beneficio porque está excluido. Ah, pero entonces, ¿por qué le están rebajando pena al tipo? No le están rebajando pena. Lo que le están dando son redenciones de pena. ¿Cuánto es la redención de pena? ¿O cómo funciona la redención de pena? Ojo, la redención de pena, que está aquí, que es el artículo 103A de la Ley 65 del 93, que es el Código Penitenciario y Carcelario, fue modificada y nos dice, mire, la redención de pena no es un beneficio. Si no es un beneficio, pues no está excluido dentro de los llamados beneficios. Es un derecho. La persona tiene derecho a redimir pena. ¿Cuánto es la redención de pena? La redención de pena, doctores, se saca según estas tablas. Hay redenciones de pena por trabajo, por estudio, por enseñanza y por actividades literarias y deportivas y artísticas en comités internos. Mire, el tipo tiene que trabajar 8 horas en su cárcel, en la cárcel, en trabajos que hagan en la cárcel, certificados. Y por cada 8 horas de trabajo, por cada 8 horas de trabajo le cuentan un día de trabajo. Y necesita completar 16 horas de trabajo para que le quiten un día de reclusión. ¡Un día! En el titular que mostró la persona que compartió ayer, que no sé si es un compañero o una compañera del salón, dicen que le rebajaron 2 meses, 12 horas al tipo. 2 meses, 12 horas para una pena de 58 años de prisión. Así el tipo se dedica a trabajar todos los días de su vida. No va a lograr redimir pena. O sea, la redime. Y aun cuando logra cumplir las 3/5 partes de la pena, va a estar excluido de beneficios. ¿Por qué? Porque no le van a dar tampoco la libertad condicional, porque es un delito contra una niña. Un delito de carácter sexual. Es decir, que hacia punta de redención logre llegar a las 3/5 partes de la pena de los 58 años, no le van a dar el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que nos aterroriza tanto? Pues de que el tipo tenga derecho a que le reconozcan un día de prisión por cada 16 horas que hacen bobadas allá en la cárcel. El tipo no va a salir, hombre. Al menos no vivo. Entonces, es importante que ustedes conozcan los beneficios, los subrogados, los sustitutos. ¿Qué es la diferencia entre una libertad condicional y una suspensión condicional de la ejecución de la pena? ¿Cuáles son las modalidades de prisión domiciliaria? Que tenemos la prisión domiciliaria del artículo 38 y la del 38G, que se estudian en momentos diferentes. Pero también que conozcan que existe una modalidad de prisión diferente. ¿Qué es esta? Prisión o detención hospitalaria. Que es mucho de lo que están pidiendo ahorita a raíz del COVID. Por una norma distinta, pero es lo mismo que ya tenía el 68. Y el 68 dice que un juez puede autorizar que la pena se cumpla en un centro hospitalario determinado por el INPEC si la persona está muy grave. Y si la enfermedad es incompatible con la reclusión formal, y eso lo tiene que demostrar debidamente un médico. Si no, no puede darle la detención hospitalaria. Ustedes por ahí habían escuchado hace algunos años o meses el caso de la gata.
que le dieron la domiciliaria por unos delitos terribles. La vieja se estaba muriendo prácticamente. Pues eso es lo que decían los dictámenes médicos. ¿Por qué? Porque las enfermedades que tenían eran gravemente incompatibles con la vida en reclusión, o sea, no la podían mantener con vida dentro de un centro carcelario. Y entonces, ¿qué hacen? La recluyen en un hospital. Y sigue siendo vigilada exactamente igual. Doctor Diego Vargas, señor. Profe, todas estas constituciones, si la persona cumple con los requisitos, son potestativos del juez, es decir, darle o cumplirle alguna de estas condiciones que él requiera, o el juez, si él los cumple, obligatoriamente tiene que darle alguna de estas sustituciones. Todo es obligatorio desde que se cumpla con la ley. Si la misma ley lo prohíbe, no lo es. Gracias. ¿Listo? Ok, entonces, dentro de las redenciones de pena, que son las posibilidades que tiene la gente para poder hacer que no cumpla los 58 años físicos, están las redenciones de pena. Y entonces puede dedicarse a trabajar o a estudiar o a enseñar o a actividades literarias. ¿Cuál es el mayor descuento? Enseñar. ¿Por qué? Porque si usted enseña 4 horas, bueno, realmente se enseña 8 horas, porque cada día de enseñanza dura 4 horas, pero si usted enseña durante 8 horas, le redimen un día de reclusión. Mire, aquí son 8 horas, acá son 16 horas en trabajo. En estudio necesita 12 horas. ¿No? ¿Cuál es 12? Sí, 12 horas. Es decir, para que le descuenten un día de trabajo, usted tiene que trabajar 16 horas para que le descuenten un día de pena por trabajo. Para que a usted le descuenten un día de pena por estudio, necesita estudiar 12 horas. Para que usted le descuenten un día de pena por enseñanza, solo tiene que enseñar 8 horas. Y las actividades literarias y deportivas, es decir, cuando se dedican a hacer deporte, porque las cárceles también hacen deporte y hacen actividades literarias como por ejemplo las que lidera, de carácter artístico como las que lidera Claudia Bahamón, que hacen obras de teatro y demás dentro de las cárceles, esos tiempos se le cuentan igual que si fuesen estudio. Es decir, que necesitan estar haciendo obras de teatro durante 12 horas para que les den un día de descuento de la pena. Estos son derechos. La redención de pena es un derecho, no es un beneficio. Entonces, sin importar el delito, hay derecho a redención de pena. Lo que vimos antes, la libertad condicional es un beneficio y está excluido. Es que lo que les preocupa tanto, pues, que le den a Rafael Uribe Noguera 2 meses, 12 días de descuento. Si ese tipo no va a salir nunca. ¿Listo? Eso para que nos vaya quedando un poquito más claro el asunto. Doctora Diana Patricia, señora. Doctora, buenas noches. Y en el caso de Garavito, doctora, que también hay mucha polémica, que lo dejan libre, ¿qué se puede hacer con él para que lo dejen o no lo suelten? Por lo que él está con la ley anterior, no con la que está vigente. Es que ni siquiera está con la anterior, está con la más anterior. Ni siquiera está con la de 2000. Él está condenado con otro, que es el decreto ley 100. Es todavía más viejo. Entonces las penas eran muy pequeñitas. Ese tipo sí tiene más posibilidades de salir. Está muy próximo a salir. Lo que pasa es que no podemos hacer nada más porque no encontramos nuevos casos para él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Garavito está condenado y tiene aproximadamente 24 condenas. Y esas 24 condenas se han logrado por lo que el mismo Garavito ha dicho. Es decir, la justicia colombiana, a través de la Fiscalía General de la Nación, jamás ha logrado demostrarle nada a Garavito que él no haya confesado. Todos los crímenes que él cometió contra los niños fue porque él los contó. Sabemos dónde están los cuerpos de esos niños porque él los entregó. Sabemos que él los mató porque él los dijo. Hay muchos niños desaparecidos que se presume se los llevó Garavito y él no los ha confesado. Y tampoco sabemos dónde están los cuerpos. Aparecen como desaparecidos. Entonces, si no aparecen nuevos casos, que es lo que ha venido haciendo la justicia colombiana y es retrasando las sentencias lo más que puede para que cada vez que vaya a salir por una le suman otra. Si no aparecen nuevos casos, que es lo que está a punto de pasar, Garavito va a salir indefectiblemente. Bueno, si es que no se muere antes de la leucemia que tiene.
contra él sí no podemos hacer nada más. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora Erika. Doc, frente a ese caso que menciona la compañera de Garavito, sí hay una cosa y es que, digamos, todo lo que usted mencionaba es cierto y los casos por los cuales se la ha condenado fueron casos confesados por el propio Garavito. El año pasado, precisamente, la Fiscalía inició como, no sé cómo se le pueda decir, como una búsqueda a nivel de todos los despachos a nivel nacional y se encontraron 2 procesos. Y básicamente se cree, están en ese proceso para sacar la sentencia, pero la idea es, como usted lo menciona, sacar una y esperar un tiempo para sacar la otra, dando tiempo básicamente a que el señor se muera. Sí, eso es lo que quieren. Además, porque bueno, yo entiendo las pasiones que se mueven, digo pasiones en el buen sentido de la palabra, del dolor que genera cada vez que hay una víctima del estilo de Garavito o una víctima del estilo de Juliana Zamboni. Eso duele mucho. A todos nos duele, seamos abogados o no lo seamos, eso duele. Y como que uno no siente realmente que haya castigo suficiente para las personas que actúan de la manera en que actuó Rafael Uribe Noguera o de la manera en que actuó Garavito. Pero hay una cosa que es cierta, doctores. Y es que más allá de las pasiones que nos pueda provocar el caso, hay penas, o sea, las penas no son eternas. Ni las humanas ni las divinas, por decirlo así. Tarde o temprano la gente va a terminar saliendo. Hemos endurecido las penas, sí, terriblemente, y gracias a eso Rafael Uribe Noguera no va a salir, no creo que con vida. Pero hay otra cosa que también es importante, y es que muchos dicen, ¿y por qué no matan a esos desgraciados allá? ¿Por qué no consiguen? Yo he visto cadenas en redes sociales y sé que ustedes la han visto. ¿Por qué no consiguen a alguien que lo mate en la cárcel? ¿Yo qué hago pagando para que este infeliz viva? No sé qué. Eso, todas esas pasiones son recibidas y son lógicas. Hombre, son niños los que mataron y a los que abusaron. Y tengamos o no tengamos hijos, eso duele. Pero lo que pasa es que si matan a Rafael Uribe Noguera en la cárcel o a Garavito, lo pagamos todos. Porque está bajo la potestad y el cuidado del Estado, al igual que cualquier preso. ¿Ustedes saben por qué están en esas cárceles de máxima seguridad? Porque justamente están una celda al lado del otro, porque son los presos más cuidados del país, porque todo el mundo los quiere matar. Y donde los maten, el conflicto internacional y la indemnización que nos tocaría pagar es tan grande, pero tan grande, que Colombia quedaría como un severendo cuero y a todos nos costaría y nos sacarían plata del bolsillo para pagar a ese par de bellezas. Por eso los tienen en esa cárcel especial, porque no pueden estar en otra cárcel ni en contacto con otros presos, porque los presos tienden a matarlos. A pesar de que desde hace mucho tiempo las cárceles tienen patios especiales para delitos sexuales, precisamente para evitar que se violen entre ellos, los presos, o que se maten entre ellos. Pero es que Rafael Uribe Noguera y Garavito, incluso este chico, el que le disfiguró la cara a la señorita, también están en una cárcel especial de seguridad, más de seguridad para ellos, de hecho, precisamente para que nadie vaya a atentar contra su vida. Entonces no es tan fácil como decir que los maten y ya, porque es que nos cobran a todos. Y a mí sí me dolería más pagar por eso, la verdad. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, doctores? Listo. Ah, doctor José Alfredo, no había visto su manito levantada, señor. Doctor José Alfredo. Doctora, Sí, señor. cuando estamos hablando de delitos, de actos sexuales de menor de edad, ¿esta acción penal tiene alguna prescripción? Señor, cuando estamos hablando de autores de delitos contra menor de edad que sí prescriben. Sí, señora, ¿tiene alguna prescripción esta acción penal? Lo que pasa es que como esos delitos han venido cambiando y se han venido endureciendo las penas, en este momento los términos de prescripción se están empezando a contar desde que los niños cumplen los 18 años de edad. Antes no era así.
Entonces, muchos de estos delitos prescribían porque los niños hablaban tardíamente y cuando ya íbamos a investigar o íbamos a sancionar las conductas, habían prescrito. Por lo general, todos los delitos prescriben en el máximo de la pena, mi doctor. Pero entonces, ojo, para delitos sexuales actualmente contra niños, niñas o adolescentes, se empieza a contar el término de prescripción desde que el niño hable de los hechos o desde que el niño cumpla la mayoría de edad, si es que los denuncia siendo mayor de edad. ¿Listo? Doctora Fransbel, te escuchamos. Una pregunta, y en el caso de, digamos, de Garavito, que atentara contra su propia vida y se muriera en la cárcel, ¿ahí también tendría que pagarle el Estado o ahí qué? Lamentablemente sí, doctora. Cuando ustedes vieron contencioso administrativo, procesal administrativo, a ustedes, bueno, y en administrativo especial les explicaron de las fallas en el servicio, como presupuestos de responsabilidad de carácter estatal. Como están bajo el cuidado del Estado, si ellos atentan contra su vida, es porque el Estado falló en el protocolo de seguridad. Es lo mismo que si se me muere un detenido en un CAI, o si se me muere por COVID, o lo que sea, es responsabilidad del Estado y todos lo pagamos. Doctora Alexandra Torres. Señora. Profe, tengo una duda que me queda desde el inicio de la clase. Usted dice que, bueno, o dice la norma, cuando se paga el tiempo, la pena, ejemplo, en el 2010 fui condenada a 5 años, en el 2015 la pago y 5 años después, ahí es donde tengo que dejar transcurrir ese tiempo para aparecer sin antecedentes, ¿cierto? Sí, señora. O sea, a usted ¿Cuál le es va a la norma aparecer que me regula? Doctora Alexandra, discúlpame. Cuando tú pidas tu pasado judicial, o sea, si te condenaron en el 2010 a 5 años, en el 2015 saliste, en el 2017 no te va a seguir apareciendo el antecedente. O sea, te aparece el certificado de antecedentes en los términos que te dije. No registro pendientes. Pero si ya se han cumplido 5 años, tú tienes derecho a que eso se borre y aparezca que ya no tienes antecedentes. ¿Listo? 5 años, profe, pero la pena de prescribir. Sí, profe, digamos usted dice que transcurridos 5 años. ¿Dónde me dice, en qué parte de la norma me dice que transcurridos 5 años? Eso estaba en la ley, eso también está en el Código Penitenciario y Carcelario, pero no recuerdo el artículo. Discúlpame. Ok, listo, profe. Y otra preguntita, ejemplo, entonces yo paso, ejemplo, que la persona todavía siga apareciendo con antecedentes después de este tiempo transcurrido, se pasa la solicitud, la tutela, puede ser invocando los derechos que la profe dijo, y lo quitan en el momento en que yo pase, ejemplo, en una embajada que es como tan riguroso para pedir la visa americana, ¿allá aparece o no aparece definitivamente, profe? No tiene por qué aparecer. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es el certificado de antecedentes que se genera hacia terceros y otra cosa son las bases de datos compartidas que tienen entre gobiernos o entre instituciones de carácter gubernamental. Es decir, dentro del sistema interno de la Fiscalía en el SPOA va a seguir apareciendo, pero es que el SPOA no es para terceros. Es para trámites. Ok. ¿Entiendes? Ok, esa era mi duda, sí. Si el gobierno de Estados Unidos comparte bases de datos estilo SPOA con Colombia, pues obviamente va a aparecer y te pueden negar la visa. Ok, esa era mi duda. Independientemente, digamos, pues en estas cosas, lo que dice la profesora en el sistema que ellos manejan internamente, sí aparece igual el tema de los antecedentes. Sí, claro. O sea, no, pues no, obviamente no desconozco cuántos de ustedes trabajan en fiscalía o en CTI, pero cuando se pide el registro de antecedentes, ahí aparece el registro de antecedentes que pide el fiscal y aparecen a uno cosas hasta del 80 y algo, le aparecen ahí. Y pueda que ahorita usted pida su certificado a través de la policía y no aparece, pero dentro de los sistemas internos sí aparecen. ¿Listo? De manejo interno. Listo, profe. Aclarada la duda. Gracias, profe. Bueno, listo. Oye, doctora Alexandra, no olvides que no se puede de una vez tutela. Hay que hacer solicitud con derecho de petición. Sí, a la policía. Sí, a la policía. Y si la policía no corrige, ahí sí tutela. ¿Listo? Ahí sí se va tutela. Sí, señora. Sí, súper claro. Gracias, profe. Miguel Ángel, última pregunta y nos fuimos.
Miguelito, te escuchamos. Miguel, a la 1. Miguel a las 2. No. Los dos. Miguelito a las 3. Lo siento, corazón. Creo que tienes... A mañana, doctora. Chao, profe, Dejémoslo, gracias. dejémoslo ahí solo, dejémoslo solo. Más bien mañana de pronto hace la pregunta que no pude hacer hoy. Que estén muy bien, doctores. Excelente noche y bendiciones. Hasta luego. Les subo ahorita nuevo material para estudio. ¿Listo? Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, Mañana, que doctora, descansen. gracias. A ustedes.